Ya se perdieron otra vez los compañeros. Algo está, le cuento que yo de la computadora no podía ingresar a Zoom. No pude y no pude y no pude, no sé qué pasó. Ah, el De Zoom está ahí medio ya, mal. no sé qué pasó, no pude de la computadora. De ahí cogí y me conecté del celular y ahí pude, porque estuve como esos 20 minutos no podía de la Debe ser computadora. parte del internet, creo. Tal Se vez. da, pero qué raro. Yo decía, y ahora no sé qué pasó. Haga silencio. Puede ser por lo que ha estado todo estos días con un temporal terrible. Puede ser que esté afectando al internet. Sí, porque está tenaz, no sé, yo de la computadora no me pude conectar. ¿Con qué internet tiene? TV cable. Ah, no, pues. Creo que ya arreglaron. Diego, Diego, Inge, buenas noches. buenas noches. Es a las 6 de la tarde. Inge, es que no pasa que yo llego a esta hora del trabajo, por eso es. Después no Pero vaya a no, sí. tener problemas en ya el examen, creo que es el 6 de noviembre, me parece. El 22, Inge, 22 de noviembre. así nos dijeron. Mm, Ay, sí, no sé. No recuerdo bien. Lo repasarán bien, repasarán bien. ¿Qué serán las otras compañeras? Ya se han perdido las compañeras. Bueno, sigamos nomás nosotros. No se asoman. Ya. Entonces estábamos aquí, ¿no? Para poner la otra pregunta referente a este método. Ya. En el método de desarrollo de datos,
En el método de desarrollo de datos. En el método de desarrollo de datos, ¿a qué es igual? No le pongan determinar porque volveríamos a los pasos anteriores. En el método de desarrollo de datos, ¿a qué es igual las entradas relevantes de efectivo? En el método de desarrollo de datos, ¿a qué es igual las entradas de efectivo relevantes o las entradas relevantes de efectivo? En el método de desarrollo de datos, ¿a qué es igual las entradas relevantes de efectivo? Y ponemos aparte, ¿no? Es igual, las entradas relevantes de efectivo es igual a las entradas de efectivo proyectadas del activo nuevo es igual a las entradas de efectivo proyectadas del activo nuevo menos las entradas de efectivo proyectadas del activo Perdón, actual. Inge, a ver, es A ver. igual a las entradas de efectivo proyectadas del activo. Y a mí Nuevo. se vol- A ver, la pregunta es, ¿no es cierto? En el método de desarrollo de datos, ¿a qué es igual las entradas Las entradas relevantes de relevantes de efectivo. efectivo? Esa es la pregunta. Ya. Entonces, aparte, las entradas relevantes de efectivo es igual. Ya, es igual. A las entradas de efectivo proyectadas del activo nuevo es igual. A las entradas de efectivo proyectadas del activo nuevo menos las entradas de efectivo proyectadas del activo actual. Menos las entradas De efectivo a ver, proyectadas del activo actual. de efectivo proyectadas del activo actual. Es igual a las entradas de efectivo proyectadas del activo nuevo menos las entradas de efectivo proyectadas del activo actual. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, eso nos referente a este método de desarrollo de datos para determinar las entradas de efectivo proyectadas, perdón, para determinar las entradas relevantes de efectivo en la renovación de los activos fijos. Ya. Entonces, igualmente aquí nosotros tenemos el método abreviado. Entonces, este método nos permite sintetizar más rápido los datos para poder determinar estas entradas relevantes de efectivo. Ya, entonces pongamos igualmente la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento del método abreviado? ¿Cuál es el procedimiento del método abreviado para determinar las entradas relevantes de efectivo, para determinar las entradas relevantes de efectivo en la renovación de los activos fijos, en la renovación de los activos fijos? Ahí viene el interrogante, la pregunta, ¿no? Entonces era, ¿cuál es el procedimiento del método abreviado para determinar las entradas de efectivo relevantes o las entradas relevantes de efectivo en la renovación de los activos fijos
Entonces, aparte, el procedimiento es el siguiente. El procedimiento es el siguiente. Primero, determinar la inversión inicial o neta, perdón. Primero, determinar la inversión inicial o neta. Segundo, determinar los cambios en ingresos. Determinar los cambios en ingresos. Tercero, determinar los cambios en gastos. En los gastos, perdón. Determinar los cambios en los gastos. Cuarto, Determinar los cambios, el tercero que era, disculpe, a ver, ¿en cuál? En el primer, a ver. en el tercero. En el tercero, determinar los cambios en los gastos. En gastos, mejor póngale así. Determinar los cambios en gastos. Ya. Cuarto, determinar los cambios en la depreciación. Determinar los cambios en la depreciación. Cuidado. En la depreciación. Determinar los cambios en la depreciación. Y quinto, determinar las entradas relevantes de efectivo. Y quinto, determinar las entradas relevantes de efectivo. Las entradas relevantes de efectivo. Ya. Sí, dejémosles esto aquí porque las fórmulas igualmente son sencillas, ¿no? Por ejemplo, determinar los cambios de ingresos, ¿a qué es igual? Ingresos proyectados del activo nuevo menos ingresos proyectados del activo actual. Entonces, esto sería en lo concerniente a la presupuestación de gastos de capital y en la determinación de las entradas relevantes de efectivo en la renovación de los activos fijos. En esta renovación de los activos fijos. Ya, y pasamos al siguiente capítulo referente. El siguiente capítulo referente a los apalancamientos. Entonces, hay una parte en la cual estos apalancamientos son técnicas, son herramientas que se aplican dentro de las finanzas de la empresa con la finalidad, tienen una finalidad, el manejo de los apalancamientos, en la cual también a través de la gestión de las empresas, de la gestión eficiente de las empresas,
Entonces, la finalidad es incrementar las utilidades tanto para la empresa como también las utilidades para los accionistas, las utilidades de acción. ¿Sí? Entonces, para lo cual, aquí, generalmente en estos apalancamientos se utiliza lo referente a los costos o gastos fijos para aumentar los rendimientos de los propietarios de la empresa. ¿Sí? Es decir, las ganancias para los propietarios de la empresa y también para la entidad en general. El incremento del apalancamiento incrementa el rendimiento y riesgo. ¿Sí? En cambio, lo contrario, la disminución del apalancamiento igual reduce el riesgo. Va a depender del tipo de apalancamiento que se establezca. Entonces tenemos, la empresa presenta dos tipos de apalancamiento. El apalancamiento operativo, el apalancamiento operacional y el apalancamiento financiero. Entonces aquí el apalancamiento operacional refleja el alcance que se utiliza en una empresa, los activos fijos y los costos fijos asociados a ellos. Es más la utilización de estos costos fijos. Para lo cual, establecer o calcular el apalancamiento operativo, primero tenemos que determinar el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio. Y tenemos el otro apalancamiento, que es el financiero, que tiene por objetivo medir el riesgo financiero de intereses sobre los préstamos para maximizar las utilidades de la empresa, ¿sí? Y los efectos de cambio en las utilidades de operación de la misma. Entonces, maximizar las utilidades, pero estas utilidades para los accionistas, para los propietarios. Entonces, presentemos también aquí este documento referente a los apalancamientos. La utilización de los apalancamientos es una estrategia. Como nuevamente les repito, que se utiliza para incrementar las utilidades. ¿Sí? Estas utilidades que superen a las obtenidas dentro de la empresa durante sus actividades. Entonces, mayor apalancamiento, mayor rendimiento, mayor riesgo. Si es que el apalancamiento es mayor. Menor apalancamiento, menor rendimiento, menor riesgo. Ya, entonces pongamos aquí tipos de apalancamiento. Tipos de apalancamiento. ¿Cuáles son los tipos de apalancamiento? ¿Cuáles son los tipos de apalancamiento? ¿Cuáles son los tipos de apalancamiento? Pues aparte, son tres. Apalancamiento operativo. Segundo, apalancamiento financiero. Y tercero, apalancamiento total. Ya, ¿cuáles son los tipos de apalancamiento? Entonces tenemos apalancamiento operativo, apalancamiento financiero y el apalancamiento total. ¿Sí? Entonces, antes de nosotros establecer lo referente al apalancamiento operativo, ¿sí?, tenemos nosotros que determinar lo referente al punto de equilibrio.
a este punto de equilibrio. Entonces, este punto de equilibrio también es un indicador, o puede ser que permite analizar también parte de la situación en la cual se encuentra la empresa. Y el punto de equilibrio es el nivel en el cual la empresa no tiene ni pérdida ni ganancia. Es decir, igual a sus ingresos van a ser igual a sus costos. Y va a tener cero de utilidad. Ingresos menos costos va a dar utilidad igual a cero. Entonces no va a tener ni pérdida ni ganancia. Dentro de esto, para establecer el punto de equilibrio, los costos y los gastos, al final no, costos y gastos que tiene la empresa, solo es el destino que se da. Ambos son egresos de dinero. Los costos y gastos, sino que es el destino que se le da a esos recursos dentro de la empresa. Los costos generalmente van para el proceso productivo. En cambio, los gastos van para los procesos de distribución, comercialización de los productos o artículos elaborados. Entonces, para calcular esta parte del punto de equilibrio, primeramente se hace o se determina dentro de los costos y gastos cuáles son fijos y cuáles son variables. Aquí se determina la clasificación de los costos y gastos en fijos y variables. Y nos olvidamos de cualquier otra clasificación que tengan los costos o los gastos. Por ejemplo, los gastos operacionales de una empresa, ¿cuáles son? Gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Aquí esos gastos vamos a determinar qué cantidad de esos gastos son fijos, qué cantidad de esos gastos son variables. Igualmente los costos de producción. ¿Sí? Los costos de producción que tiene la empresa por estar destinado. Esos recursos van destinados para la producción. Entonces, los costos de producción que tiene una empresa para determinar cuáles son fijos y cuáles son variables. A ver, compañero Rivadeneira, ¿a qué es igual el costo de producción? A ver, Diego. Mande. ¿A qué es igual el costo de producción? Costo de producción sería los costos variables. ¿A qué es igual el costo de producción? Costo primo más gastos indirectos. No, ningún costo primo. El costo de producción, ¿a qué es igual? Entonces, no sé. Costo de producción es igual al costo de la materia prima más el costo de la mano de obra y más los costos indirectos de fabricación. Ese es el costo de producción. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos Sí. la materia prima. ¿Sí? La materia prima, ¿qué Pregunta. tipo de costo es? ¿Fijo o variable? La mano de obra, ¿qué tipo de costo es? ¿Fijo o variable? Los costos indirectos de fabricación, ¿cuáles de ellos son fijos? ¿Cuáles de ellos son variables? Y tenemos que clasificarlos única y exclusivamente con el concepto que tenemos de costos fijos y costos variables. Es la única manera que nosotros tenemos para determinar y poder calcular el punto de equilibrio. Sí, hay algunas definiciones referentes al punto de equilibrio, como les dije, desde el punto de vista de cada uno de los autores. Aquí pone,
El punto de equilibrio es aquel punto, repone la redundancia, no importa, de actividad, volumen de producción o volumen de ventas, donde los ingresos totales son igual a los costos totales. Es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. Entonces, hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender de modo que se cumpla con la anterior, en que las ventas sean igual a los costos. Se llaman costos o gastos, ¿no? Entonces, aquí es una de las definiciones, de las varias definiciones. Lo que sucede que aquí, para poner, nuevamente les repito, una pregunta de opción múltiple, sí, no es muy conveniente poner este tipo de definición porque no es universal. Sí, no es universal, no es esta misma definición para todo mundo. Como les digo, tiene desde el tipo de vista de los diferentes autores de las ciencias de los libros, le ponen, sí, con otras palabras, le ponen otro tipo de definiciones, pero en el fondo significa lo mismo. ¿Sí? Que es el punto en el cual la empresa no tiene ni pérdida ni ganancia. Ya, ¿qué podríamos poner aquí? Pongamos esto, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para hallar el punto de equilibrio? Ya, a ver. ¿Cuáles son los pasos para hallar el punto de equilibrio? Ya, ¿ya está puesto? Ya, Inge. Ya. Entonces ponemos aparte. Los pasos son los siguientes. Los pasos son los siguientes. Ya. Ya. Primero, definir los costos y los gastos. Primero, definir los costos y los gastos. Costos y los gastos. Ya. Segundo, clasificar los costos y gastos. Clasificar los costos y gastos en fijos y variables. Clasificar los costos y los gastos en fijos y variables. Ya. Tercero, hallar el costo variable unitario. Tercero, hallar el costo variable unitario. Y cuarto, aplicar la fórmula del punto de equilibrio. ¿Para qué es esta parte en la cual se determina la clasificación de los costos y gastos en fijos y variables? Porque esto se establece dentro del apalancamiento operativo. Y la única forma de nosotros clasificar los costos y gastos en fijos y variables es con el concepto que se tiene de costo gasto fijo y que se tiene el concepto de costo o gasto variable. Entonces, los costos variables son aquellos que cambian, costos y gastos variables. Son aquellos que cambian o varían de acuerdo al volumen de producción o al volumen de ventas. Si el volumen de producción o el volumen de ventas aumentan, los costos y gastos variables también aumentan. Y si el volumen de producción o de ventas disminuye, los costos y gastos variables también disminuyen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos,
Cuando una empresa va a producir más, va a necesitar ¿qué? Va a necesitar más que, por ejemplo, la materia prima. La materia prima es un costo variable, ¿sí? Porque si la empresa va a producir más, va a necesitar más materia prima. La materia prima es un costo variable. En cambio, si la empresa va a producir menos, va a necesitar, ¿sí?, menos materia prima. Ahora vamos, si la empresa va a vender más, va a necesitar más mercadería, el costo de la mercadería. Si va a vender más, va a necesitar más mercadería. Si va a vender menos, va a necesitar menos mercadería. Única y exclusivamente, sí, tiene que ser con el concepto relacionado con el volumen de producción o de ventas. Generalmente más es con el de ventas. Se toma también el volumen de producción, ¿no? Para en las empresas de fabricación, las empresas manufactureras, ¿sí? Pero se considera mucho más efectivo en relación al volumen de producción. Entonces, ahí es la única forma de clasificar. Si el volumen de ventas o de producción aumentan, los costos variables, gastos variables aumentan. Es la relación directa que tiene. Si el volumen de producción o volumen de ventas disminuyen, los costos y gastos variables también disminuyen. Entonces, la materia prima es un costo variable. En cambio, los costos fijos son aquellos que permanecen inalterables. No cambian. Si aumenta el volumen de producción o de ventas, estos costos y gastos fijos, estos costos y gastos fijos no se alteran, permanecen constantes. Y si el volumen de producción o de ventas disminuyen, los costos y gastos fijos, ¿sí?, no se modifican, permanecen igualmente inalterables. Entonces, uno de costos fijos es el sueldo. Generalmente los sueldos, ¿sí? Si la empresa vende más, tiene un empleado que le paga $400. Así venda más, le sigue pagando los $400 de sueldo. Si vende menos, tampoco le baja, le sigue pagando los $400 mensuales, ¿sí? Entonces queda fijo por un determinado tiempo. Ya, esto en relación a lo que es la definición de los costos fijos y costos variables. Ya, en cuanto tiene que relación al punto de equilibrio, existen dos fórmulas para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en términos monetarios. ¿Sí? Entonces podemos poner nosotros, a ver, ¿cómo pondríamos? Ya, entonces pongamos, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas que existen para calcular el punto de equilibrio? ¿Cuáles son las fórmulas que existen? ¿Cuáles son las, a ver, así, sí, no que existen, sino, ¿cuáles son las fórmulas para calcular el punto de equilibrio? ¿Cuáles son las fórmulas para calcular el punto de equilibrio? Ya. Entonces, contestamos. Primero. Son dos. Primero, punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en unidades. Punto
Punto de equilibrio en unidades. Y segundo, a ver, fórmulas, ¿no? Ya, punto de equilibrio en unidades. Y la segunda fórmula, punto de equilibrio en términos monetarios. Punto de equilibrio en términos monetarios. En términos monetarios. Punto de equilibrio en términos monetarios. Sí, entonces aquí tenemos nosotros aquí la fórmula del punto de equilibrio en unidades. Entonces el punto de equilibrio en unidades es igual a los costos fijos dividido para el precio unitario de venta menos el costo unitario variable. Este es en unidades. Y el otro punto de equilibrio que tenemos acá es el punto de equilibrio en términos monetarios. Este es el punto de equilibrio en términos monetarios, que es igual a los costos fijos dividido para uno menos los costos variables totales, ¿sí? Y aquí los costos variables totales dividido para las ventas totales. Ventas totales. Entonces, el primero podemos utilizar nosotros para sacar el punto de equilibrio de un solo producto, de un solo artículo, pero en cantidad. Y luego le transformamos en términos monetarios. Este de aquí. El punto de equilibrio en unidades. Este podemos utilizar para calcular de cada uno de los productos del punto de equilibrio. En cambio, el punto de equilibrio en términos monetarios es para calcular este punto de equilibrio para dos o más productos o artículos. Por eso está aquí puesto los costos variables totales sobre las ventas totales. Costos fijos totales sobre uno menos costos variables totales y esto sobre las ventas totales. Sí, este es el que se aplica para, por ejemplo, la empresa dice, al final, ¿no? Una vez terminado su ejercicio económico, si tiene sus costos, entonces sus costos y gastos se los clasifica en fijos y variables, se los determina en fijos y variables, pero totales, costos fijos, costos variables. Y aquí tenemos el dato también de las ventas. No está de un solo producto, sino está de varios productos. Entonces se puede calcular cada una de esas. Esto es no referente al punto de equilibrio. Lo que nos interesa aquí es también la parte de clasificación de los costos y gastos en fijos y variables. Pues para luego pasar acá en lo referente al apalancamiento operativo. Entonces allá igualmente las definiciones, ¿no? De acuerdo al autor, algunas definiciones, diferentes definiciones, pero en el contexto del fondo significan lo mismo. El apalancamiento operativo es la capacidad que tiene la empresa de emplear sus costos de operación fijos para aumentar al máximo los efectos de cambio en las ventas con respecto a las utilidades. Perdón que le interrumpa, si tienen varias respuestas, digamos, con esto nos podría, o sea, digamos que dijera, seleccione la respuesta correcta. Entonces, No, es que no, a ver, Lady. Yo lo que me refiero es al concepto. Ya, el concepto. Ya, verá. Yo no, como le decía, yo no le puedo poner, defina qué es el apalancamiento operativo, o le pondría aquí, ¿cuál es el concepto de apalancamiento operativo? Como pregunta de opción múltiple, ¿sí me entiende eso? ¿O no? Ay, perdón, ha estado en silencio. O sea, sería pregunta de opción múltiple. Ya.
Verá, los exámenes son de preguntas de opción múltiples. De escoger nomás, ¿verdad? La Sí. pregunta. Entonces yo le digo el concepto de apalancamiento operativo. Ya. Le pongo este concepto, pero